Por aquí estamos nuevamente con otro temita, con otro tema sobre conociendo el Trino Dios, ¿no es cierto? Y sus cualidades y todo lo que en ellos hay, ¿no es cierto? He hablado en algunos temas muy importantísimos y sus derivados, ¿no es cierto? ¿No? Y, y se puede decir sus afirmaciones un poco esencial, ¿no? De todo lo que yo he escuchado, he visto en diferentes partes de lo que yo he andado. Y no se habla mucho a los feligreses de las recopilaciones de las escrituras, la Santa Biblia. ¿Es verdad o es realmente la Biblia la palabra de Dios? En lo personal, yo sí lo creo porque lo he estudiado bien, donde otros libros hablan historias vividas de ellos, pero en la Biblia hay cosas para el futuro, cosas para más allá de lo que vemos, de lo evidente, ¿no es cierto? Una historia de cualquier ser humano que sacó un libro, sacó una historia, quedó allí. Pero la Biblia sigue existiendo, sigue reinando y tal vez reinará en nuestros corazones para siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios escrita. ¿Ah? Adán y Eva era verbal, de usted y yo. Dios, Adán, ¿no es cierto? Pasó los tiempos, y los grandes de la Biblia, ¿no es cierto? Los que caminaron con Jehová, con el Trino Dios, conocieron frente a frente, o visiones, conocieron a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Luego los apóstoles conocieron a Jesús en persona, el mismo Dios, Jesús Dios, ¿no es cierto? Ahora el Espíritu Santo que está entre nosotros, guiándonos a toda verdad, haciéndonos recordar esta palabra, ¿no es cierto? Escrita, escrita. Vamos a comenzar a hablar sobre la Santa Biblia, ¿no es cierto? Santa Biblia porque todo es santo, escrito por diferentes hombres inspirados por Jehová Dios o por el Trino Dios. La Biblia, plural griego, esto significa colección de libros o libros breves. Los libros, nombres dados a la colección de escritos que la iglesia cristiana considera debidamente inspirado por Dios, por el Trino Dios. Comenzó a utilizarse a fines del siglo IV, en la década de Cristo. En el griego, la Biblia era un neutro plural, pero al pasar al latín se le atribuyó el género femenino debido a su determinación con A. Era biblo, así era en el Antiguo Testamento. Biblo era la colección, pero los grandes, ¿no es cierto? No, que yo me saco el sombrero por estos filósofos, por estos grandes, de las reformas que hicieron, ¿no es cierto? ¿No? Del año 1500 para acá, hombres con una mentalidad muy buena, que nos han dejado un legado bien hermoso para nosotros aprender sobre ellos, sobre las colecciones, los tomos, sobre peleando con diferentes religiones, ¿no es cierto? Los grandes, los héroes, como se dice, de la Biblia.
peleando. Se le llamó Biblo primero, pero en los manuscritos, ¿no? En los escritos y en las reformas quedó en Biblia, ¿no? Porque era femenino, no se podía decir Biblo, se le puso femenina. Biblia, la palabra de Dios, ¿no es cierto? En el número de libros incluidos en la Biblia varía según el canon que cada denominación acepta. Canon del Antiguo Testamento, canon del Nuevo Testamento, textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento, la Biblia. Por lo general, todas las iglesias concuerdan con los 27 libros del Nuevo Testamento, pero según la iglesia, ¿no? La iglesia, de toda la iglesia general, ¿no? La iglesia se lo puede denominar canon también en griego, porque pelearon bastante. Si nosotros vemos la recopilación de libros, pelearon. La iglesia católica peleó para que no se adjunten los 27 libros de los apóstoles, ¿no es cierto? ¿No? Los 4 libros de Jesús no era permitido porque ya estaba el canon del Antiguo Testamento, ¿no? La recopilación de los 46 libros del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué no se le atribuían al Nuevo Testamento a juntar también la Biblia a los 27 libros? Esto peleó la Iglesia Católica Romana por los siglos de los siglos, hasta que por fin hubieron la reforma de la Reina Valera, de estos siervos de Cristo, ¿no? Que pelearon para que se adjunte estos 27 libros. ¿Por qué no se le atribuían al canon verdaderamente de toda la Biblia, del Antiguo Testamento? Porque no creían los fariseos, los escribas, los saduceos, no creían, ni tampoco creían los sumos sacerdotes en los tiempos antiguos. Después de Caifás llegaron algunos sumos sacerdotes que no podían aceptar meter, introducir ¿cómo le puedo explicar, hermano? Los 27 libros aceptados en un solo tomo, en una sola Biblia, en un solo libro. ¿Por qué? Porque ellos creían en Jehová y no creían en Jesús, que había venido como Dios a este mundo, ¿no es cierto? Los dichos de Jesús era cualquier profeta. Así se lo denominaban en aquellos tiempos por el siglo 70, por el siglo 80. Después ellos dijeron, pero ¿por qué? Pues si son hombres que predicaron. ¿Quién es el apóstol Pablo? ¿Quién es el apóstol Pedro? ¿Quién es el apóstol Santiago? ¿Quiénes son? Son hombres. Son dichos nomás. Pero lo que me admira de estos valerosos hombres, de las reformas, a mí, en mi conocimiento, en mi poco conocimiento que tengo, gracias a los profesores que he tenido, ¿no? Allá por el año 90, que me dijeron, me enseñaron estas cosas de Dios, ¿no? Para yo volver a enseñar a los demás, ¿no es cierto? Gracias allí a los varones, si se le puede nombrar. Bueno, Dios mío lindo, que la gloria sea para el Señor, ¿no es cierto? ¿No? El hermano Gustavo Franco, un buen profesor, me admira. Y así también los otros antiguos, ¿no es cierto? ¿No? El hermano Carlos Álvarez, un buen profesor, maestro, Dios mío lindo, para luego constituirme yo. No se puede decir un maestro, Dios mío lindo, porque yo quedo corto para aquellos que han sacado estas cosas de la Biblia, para juntar estos libros. Ahí tenemos al hermano Luis Aldarriaga, aquellos tiempos cuando nos metían en la cabeza a los que verdaderamente creíamos en esta palabra. Gracias a ellos estoy aquí.
Gracias a ellos estoy dando estas enseñanzas contundentes. Gracias y a los demás profesores, al colegio MISPA. Dios mío lindo, no, que ellos enseñaron. No estoy dando propaganda a nadie, pero gracias a ellos estoy aquí enseñando también esta palabra del Señor a las iglesias, a los cristianos nuevos, a esa gente que emprendedora. ¿Por qué se juntaron la recopilación de la Biblia? Lo que me admira de estos varones que pelearon para que se junte los 27 libros al Antiguo Testamento, era por los dichos. Ellos peleando en el concilio, los cristianos maestros peleando en el concilio los dichos de Jesús, las promesas de Jesús. Y por eso que Jesús le decía a los fariseos, a los escribas, que ellos eran los lectores. Y decía, oíste que fue dicho. ¿No es cierto, no? Cuando les dijo que ellos, los fariseos y todos los que estaban allí queriendo acusar a Jesús, le dijo, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y Jesús, ¿cómo le puedo decir? Le contrarresta esa palabra, le dice, si fueran ustedes hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, Satanás. Todos esos dichos. El profeta Isaías también dijo del Mesías que vendría. ¿No es cierto, no? Entonces, todas esas recopilaciones de estos varones, escritores, y que pelearon para juntar estos 27 libros del Nuevo Testamento, pelearon en el concilio de los católicos romanos, de iglesias que no querían que esta Biblia sea una sola. Porque si no estaban juntados los 27 libros en la Biblia, desaparecía todo lo que Jesús había hecho aquí en la tierra. Todo lo que los apóstoles habían hecho en la tierra, habían dicho. ¿No es cierto, no? Por los dichos, por las profecías del Antiguo Testamento. Y ellos dijeron, los 70, ellos dijeron, los grandes en la asamblea, por los dichos de Egipto, oíste que fue dicho. Las promesas del Espíritu Santo se vino aquí, eso está peleando, yo me imagino peleando con los grandes para juntar y hacer una buena reforma y a juntarlo. La Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy acepta. Hasta el día de hoy acepta. Y por ahí andan unos sacerdotitos diciendo cosas vanas. Dios mío lindo. Si tiene que ser la palabra del Señor una sola. La palabra de Jehová en el Antiguo Testamento fue un antiguo pacto que hizo con Aarón, que hizo con Abraham, que hizo con Isaac, que hizo con Jacob, que hizo con Moisés. Después vino Aarón, después vino David. Son promesas, pactos. ¿No es cierto? Entonces, cuando ya vienen los dichos de Jesús, comparando la palabra de Jesús con la palabra dicho por el profeta Isaías, cuando dijo por el profeta Jeremías, los dichos que decía Jesús, cuando vino hasta aquí en Malaquías, capítulo 3 de Malaquías, ahí está el mensajero, Jesús, ahí está en Joel, la promesa del Espíritu Santo para ese día de Pentecostés. Ahí está cumplida. Y estos grandes varones en el concilio de ellos, de los católicos, diciéndole todas estas cosas para que se junten los 27 libros. Por eso es que se juntaron esos 27 libros. ¿No es cierto? Y la Iglesia Católica Romana y la ortodoxa griega, o pueden que el canon hebreo también, que fueron protestantes, para que no se junten los 27 libros del Nuevo Testamento, los dichos de Jesús, las promesas de Jesús, la palabra de Jesús y la palabra de Jesús escrita.
por las reformas que tenían que venir. La Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Qué es una antigüedad? Un Antiguo Testamento es dado o puede ser un testamento. Tome, aquí hay un testamento de una tierra, aquí hay un testamento, aquí hay una palabra que me dejó mi abuelo, aquí se respeta. Sí, Señor. El Antiguo Testamento es un testamento antiguo que el papá de Jesús le dejó. Tome. Entonces, cuando coge Jesús el poder, ¿no es cierto? ¿No? Ya coge a cargo porque le entregó el papá un Antiguo Testamento que daba fuera de un Nuevo Testamento. O sea, ahorita, ¿qué estamos haciendo? El Nuevo Testamento, que es en los 27 libros, es tan vigente y el Espíritu Santo vino a sellar el Nuevo Testamento. Y si le decimos a los católicos, y si le decimos a todos allí de las nuevas reformas, que ya el Antiguo Testamento no existe. Aleluya. Me estoy metiendo en problemas yo, ¿no es cierto? ¿No? Pero déjeme decirle que el Antiguo Testamento, chao, chao. El Nuevo Testamento es el que está vigente. Que Jesús tal vez nos dice que cojamos los dichos de acá, hombres valerosos de acá, del Antiguo Testamento, hombres que hicieron valer. Sí, sí, no se ha descartado el Antiguo Testamento. Lo dejó Jesús para que nosotros podamos analizar de aquellos varones, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David. Sí, pero ciertos dichos. Ahora lo que vale es los 27 libros, el nuevo pacto. Y mire, déjeme decirle aquí, en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Déjeme encontrar, hermano. Hebreos capítulo 8. Ya no estaba ahí ¿cómo es? En las batallas bíblicas. A mí me ganaban ahí, pero algunos regalitos me gané cuando era en la escuela dominical. Hebreos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Dice, escuche bien, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se da cuenta? Jesús es el nuevo pacto. Jesús es la nueva Biblia, el Nuevo Testamento, en el cual tenemos que tenerlo nosotros en el corazón. ¿Sí? Si se divide la Biblia en dos partes, escrito está ante el Nuevo Testamento, que se escribió de Cristo, de la vida de nuestro Señor y el trabajo de la iglesia primitiva, destacada después de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, haciendo una nueva reforma, dando nuevas palabras, nuevas cosas, nuevas órdenes. Sí, Señor. Casi todo el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, aunque algunas religiones están en arameos, ¿no es cierto, no? Bueno, religiones en arameo bastante, y se puede decir originalmente está en hebreo, en arameo, ¿no es cierto? ¿No? Y en griego. Esto ya fue en el siglo de Cristo. Todo el Nuevo Testamento se escribe originalmente en griego. Todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? ¿No? Dejando atrás a
a los hebreos que tiene que ser la Biblia escrita en griego. Desde Adán está escrita en hebreo, en hebreo. Era la palabra, era el verbo hebreo, era el dialecto, el idioma hebreo desde Adán. Dice, ¿cómo se lo puede confirmar? Ya he discutido o he intercambiado esta forma de decir sobre los escritos de Jesús, del Antiguo Testamento. En hebreo, ¿no es cierto? ¿No? Desde Adán, la palabra, el dialecto, el idioma, tenía una sola lengua, era hebrea. Sí, hermanos, amigos, ¿no? Todo el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, que era la lengua común del comercio y la comunicación, la época de Jesucristo. Hace algún tiempo se creía que parte, vea, aquí tenemos recopilación para darle una buena información. Parte del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Mateo, se escribió originalmente en arameo, pero hoy casi todos los eruditos rechazan esta teoría. Claro que va a haber bastante controversias, polémicas sobre estas cosas, pero de todo lo que yo he recopilado, estoy dándole allí. De todos los libros que la humanidad ha conocido, ninguno ha ejercido tanta influencia como la Biblia. Sobre ella se ha escrito millares de estudios, autores famosos se han tomado de ella para sus obras, pensadores y científicos se han inspirado en ella, y movimientos antagónicos al cristianismo, al ateísmo, al islamismo y al marxismo han tomado de la Biblia buena parte de su doctrina. En una buena parte que temas complejos se han traducido a más de 1000 idiomas. 1000 idiomas. Y como discutía con un siervo también del Señor, me decía que la Biblia o el habla antiguo, ¿no?, era en hebreo. Yo le digo, pero ¿desde qué tiempo era el habla en hebreo? ¿No? Entonces, yo le digo, pero varón, el idioma desde Adán hasta Israel ahorita es hebreo. No ha cambiado nada. Y él, bueno, Dios mío, lindo, ¿no? Si decimos que Adán hablaba el idioma hebreo, ¿no es cierto, no? Entonces, ya no era hebreo él, pues. De ahí vino Noé con el mismo idioma hebreo. Los hijos hablaban en hebreo. Era el único idioma. Cuando viene y bajan los hijos de Noé con el idioma hebreo, Sem, acuérdese, Sem, el primer hijo de Adán, de Noé, perdón, y Can, el segundo hijo, y Jafet, el tercer hijo. Sem siguió este linaje. A él no se le cambió el idioma. A él no le fue cambiado ningún idioma. ¿No es cierto, no? Fue el idioma hebreo. Hasta ahorita en Israel está el idioma hebreo. Y Sem siguió con ese idioma. Can se va para Europa, donde está Egipto, donde está Italia, donde está Roma, según ellos. Fue el arameo, el idioma arameo. Jafet coge para las costas de América, Estados Unidos, México, hasta llegar a Ecuador. 12 naciones Jafet hace. Entonces, con este dialecto de los gentiles, era el griego, pues. ¿No es cierto? No hay para qué perderse, yo le decía al varón, y él estaba cerrado que confundió en la torre de Babel toditas las lenguas. Hasta la hebrea también
En Israel, entonces, ¿qué idioma hablan en Israel? Yo le digo, varón, Dios tenga misericordia. Y me dice, y los italianos, ¿por qué tienen un idioma y el otro tiene otro idioma? Y bueno, yo le digo, aquí estamos hablando de tres cosas. Eso es otra cosa, las ciudades que yo le digo, hermano, para no discutir, le digo mucho, ¿no? Cuando Can se va para Europa, coge la tierra de Europa, Can, llega a Italia, hacen sus maravillas y crecen allí, Can, ¿no es cierto? ¿No? Porque era joven y tenía que progresar, una tierra fructífera, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ellos se quedaron en esa tierra, Italia, se quedaron allí. Ellos ya no seguían continuando, no seguían caminando, porque era de caminar hasta llegar a África. Hasta ahí era lo último, porque ya de ahí para allá es arena, desierto. Ya no hay nada para allá, como acá en América, que Jafet coge las costas de América, coge todo lo que es costa. Entonces, Jafet, los descendientes de Jafet llegan hasta América, a América, hasta Ecuador. Ecuador ya no hay más allá. Usted va, los que son ecuatorianos, usted viaja hasta Salinas, todo eso es agua, Océano Pacífico. Ya no hay para avanzar más y se estancó en Ecuador. De Estados Unidos hasta Ecuador hay 12 naciones que hizo Jafet. Yo le digo, hermano, tiene que usted conocer historias. Dios mío, lindo. Y la Biblia, Adán, Dios le dejó una lengua hebrea. Hasta ahorita está Israel. Sem llega hasta Israel. No hay más. Con 12 naciones, con las 12 tribus, hacen un imperio llamado Israel. No tiene más ciudades, no tiene más imperio. Solo lo único Israel, la tierra que fluye leche y miel, el idioma hebreo. Arameo se cogió lo que es Can y griego lo que cogió acá. Recién le digo, hermano, en la China se está dando un lenguaje allá de lo que es Biblia. Como 27 millones de Biblias han hecho en la China ahora poco, le digo, varón. Y dice, ¿y de dónde salieron estos varones? ¿De dónde salieron los chinos? Entonces yo le digo, cuando ya cogieron Sem, Can y Jafet, quedaron en la torre de Babel, quedaron ahí gente. Yo les decía, se quedaron 5 hijos de Can, 5 hijos de Sem y 5 hijos de Jafet, con sus esposas, de lo cual ellos cogieron de Siquén, que se establecieron allí en la Torre de Babel, todo lo que es el norte de Asia, para arriba, comenzaron a fructificar y multiplicarse ellos, teniendo otro lenguaje asiático, ¿no es cierto? ¿No? Que no se escribió Biblia allá. Ahora recién se está escribiendo la Biblia. Pero en nuestro Europa, en nuestro Israel y en nuestra América, está escrito en griego, en arameo y en hebreo. Los 3 idiomas, no hay más, le digo, varón. Entonces la Biblia está escrita así, de esa manera. Y para hablar de la Biblia, nosotros tenemos infinidades de cosas. El modo más sencillo de mostrar esto era apelando a las profecías del Antiguo Testamento y mostrar sus cumplimientos de Jesús. Y de ahí, en los evangelios, al narrar los acontecimientos de la vida de Jesús, aparezca a menudo la frase para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Por eso se juntó, le digo, varón, por eso se juntó la Biblia, por los dichos, para que se cumpliese. Y ahí ya cogieron y juntaron esta palabra de Dios, la Biblia. Tengo mucho que hablar de la Biblia, pero los mensajes son cortos y no puedo yo mantenerme más allá de 25 minutos, 30 minutos. Estamos aquí, estamos enseñando esta palabra del Señor cuando me enseñaron. Debo dar gracia
de lo que de gracia he recibido. Bendiciones. Aprendamos bastante. Leamos la Biblia porque en ella os parece que tenemos la vida eterna. Escudriñando. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Jeremías lloraba y oraba y decía, Señor, dame más. Entonces Jehová le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Eso es orando, pidiéndole, Señor, dame sabiduría. Ahora ya hay, ya es fácil. Hay tomos, hay diccionarios, hay enciclopedias. Y ahí está la Biblia. Amén.